Con más de un año de retraso, Black Widow finalmente está a la vuelta de la esquina, y es momento de repasar 13 datos y teorías que debes saber antes de ver la película. Trama y cuándo ocurre. Harta de huir de su pasado, Natasha Romanoff se adentra al núcleo familiar de los Romanoff, compuesto por Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, Melina Vostokov, interpretada por Rachel Weisz, y Alexei Shostakov, interpretado por David Harbour. Con la familia otra vez reunida, tendrá que hacer frente a una conspiración vinculada a asuntos de su pasado. Estos enemigos, entre ellos Taskmaster, a los que deberá enfrentarse Natasha, no cesarán hasta derribarla, obligándola a afrontar de nuevo su historia como espía en la KGB, mucho antes de S.H.I.E.L.D. y de convertirse en una vengadora. Esta primera película de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel relata los acontecimientos ocurridos entre Capitán América Civil War y Avengers Infinity War. Incluso se llegó a pensar que la película se situaría después de Infinity War y antes de Endgame, pero ahora sabiendo cuándo y qué sitúa la película, es momento de adentrarnos un poco más en lo que veríamos en ella. Budapest. Debido a que todos queremos que Black Widow aparezca en la serie de Hawkeye, muchos también queremos que sea en ambos sentidos. Su aventura en Budapest hasta ahora solo ha sido aludida, con este dato afirmando que la película verá a Black Widow regresando a la ciudad para terminar el trabajo que había comenzado con Clint. Esto es bien pensado, ya que imagina que las escenas de Clint tienen lugar en flashbacks, para llenar los vacíos en la historia mientras le da a Black Widow un objetivo en mente, sin mencionar que necesitaba un lugar para esconderse después de Capitán América Civil War, y Budapest suena como el mejor lugar para estar. Con respecto a la misión, será acabar con las nuevas Black Widows, si así lo queremos llamar, de las cuales escapó Natasha antes de unirse a S.H.I.E.L.D. Es por eso que fue su misión con Hawkeye derrocar esta organización que desde hace tiempo lleva atormentándola en su pasado, por el hecho de cometer actos atroces. En sí es lógico verlo desde este punto de vista. Los Romanoff. Antes de ver la película es muy importante que conozcas quiénes serán los tres principales aliados de Natasha en esta, los cuales ya mencioné. El primero será Red Guardian. En la película veremos la segunda versión de este personaje, ya que en los cómics existen varios personajes que han portado este alias. Como dije, veremos la segunda versión, la cual es Alexei Alanovich Shostakov. Este nació en Moscú y fue el marido de Natasha Romanova. Tanto él como su esposa se convirtieron en agentes de los soviéticos. Ella se convirtió en Black Widow, mientras que él se convirtió en un piloto de pruebas y agente de la KGB. Y luego entrenó como contraparte soviética al Capitán América como Red Guardian. En los cómics es Natasha la esposa de Alexei. En la película será Melina Vostokov. Este personaje, también conocido como Iron Maiden, es una antigua agente soviética que opera bajo este alias en los cómics y siempre tiene un fuerte resentimiento hacia Natasha. Se conocían cuando ambas trabajaron en el servicio del gobierno soviético, pero ambas, maestras del espionaje, se hicieron operativas independientes. Sus caminos se cruzaron otra vez cuando Iron Maiden fue enviada como un miembro de un grupo de asesinos para eliminar a Black Widow, cosa que no pasará en la película, o por lo menos no parece que vaya a ocurrir, ya que en la cinta tanto Red Guardian como ella parecen ser los padres de Yelena y Natasha, tal vez adoptivos o biológicos, cosa que descubriremos en la película. Hablando más de los cómics, siendo una antigua agente del servicio ruso, Melina Vostokov estaba cansada de vivir a la sombra de Black Widow, y es por esto que como Iron Maiden estaba determinada a hacerse un nombre por su cuenta como espía y asesina. Cuando se volvieron a encontrar fue como parte de un grupo de asesinos que habían sido enviados para eliminar a Natasha, y Vostokov casi logra su misión, pero se halló humillada nuevamente no a manos de Black Widow, sino por el agente Jimmy Woo. En la película, Melina ha sido ciclada por el programa de la habitación roja de Black Widow 5 veces para el momento en que la película comienza, y comenzó a ser ciclada cuando era una niña, así que es una espía y asesina altamente talentosa. Y es que no sé, pero a mí no me despierta tanta confianza este personaje. Veremos cómo se desarrolla en la película, incluso convirtiéndose en este personaje de Iron Maiden en el futuro. Por último, Yelena Belova es el segundo personaje más importante de la película. Ella es la hermana de Natasha, siempre ha tenido un fuerte resentimiento hacia ella y tiene una gran necesidad de superarla y mostrarse mejor que ella. Yelena y Natasha han tenido muchas peleas y enfrentamientos.
Uno de ellos fue por el título de Viuda Negra, y las hemos visto en diferentes series animadas, ha pertenecido a grupos como los Thunderbolts u otras organizaciones rusas. En la película se dice que cuando Alexei y Melina las abandonaron para protegerlas, Natasha también abandonó a Yelena, y en la cinta se reencontrarían para acabar con eso que una vez la separó de su familia. Ellos serán los tres personajes que estarán apoyando a Natasha. Claro que estarán los que la quieran derrotar y acabar con ella. Así que es momento de hablar de los villanos. En sí, podríamos decir que Natasha tendrá dos individuos en específico y una organización con que pelear. El primero y más obvio será Taskmaster. A él lo describiré brevemente, ya que la gran mayoría ya lo conocemos. Su nombre real es Anthony Masters y tiene una inteligencia a nivel de genio. Este villano se inyectó una modificación elaborada del cortisol esteroide suprarrenal diseñado para desbloquear el potencial de memoria de procedimiento de la mente. Con esto ganó la capacidad de absorber conocimiento instantáneamente. Esta habilidad está vinculada a su memoria muscular, lo que le permite copiar el movimiento físico, como es capaz de replicar numerosas técnicas de lucha. Este villano lleva una espada, una réplica del escudo del Capitán América a su estilo, un arco, un lazo y varias armas de fuego, entre otras cosas. En la película, por motivos de adaptación y realismo, no tendrá su calavera, sino un casco con gran cantidad de tecnología que adicional le permite guardar los archivos de video para replicar los movimientos de su oponente. En la película será un enviado de Dreykov, junto con los demás soldados del programa de la Habitación Roja, que se encargará de traer de vuelta a Natasha. Pero más de una vez lo veremos en la película sin su traje, haciéndose el que no es. Así que cuando vean la película y vean a saluden a Taskmaster sin casco. Ahora, ¿alguien recuerda la línea de Loki en Avengers 1? ¿Y podrás saldar todas tus deudas, Natasha? ¿La hija de Dreykov? Pues resulta que este hombre que vimos en el último tráiler es Dreykov. Él fue nombrado como supervisor de la Habitación Roja, un programa de lavado de cerebro y entrenamiento de alto secreto soviético que convertía a mujeres jóvenes en las mejores asesinas encubiertas del mundo. Una mujer conocida como Madame B se asoció con Dreykov y administró el programa en su lugar, capacitando a las jóvenes personalmente durante su proceso de entrenamiento. Más adelante, Dreykov conoció a Natasha Romanoff, una niña huérfana que vivía en Rusia, a quien reclutó y puso a disposición de Madame B para que la entrenara en fin de convertirse en una de las mejores espías de la KGB. He aquí cuando Loki dice la hija de Dreykov, y es por eso que el tipo en el tráiler dice Laila, ¿acaso? Así que en sí él será el villano con más trasfondo de la película, ya que él será el que realmente maneje los hilos para traer una vez más a Natasha con él. A su vez, el programa de la Habitación Roja es aquello que él controla, dentro del cual se encuentran los soldados que estarán una y otra vez detrás de los Romanov. Así que de acción tendremos un montón de la película. ¡Aleluya! Omega Red. Hablando más de Red Guardian, hay una teoría que afirma que él se convertirá en Omega Red. Antes que nada, ¿quién es? Él es un enemigo de los X-Men, el cual es un mutante, jefe, mercenario y agente de inteligencia. En los cómics no es Alexei, de hecho, su verdadero nombre es Arkady Rosovich. Y ahí ustedes se preguntarán, ¿por qué carajos terminará siendo Omega Red? Pues de hecho, las historias que Alexei viviría en la película y la que este ha vivido en el cómic son muy similares, ya que Arkady era un asesino en serie que nació en Rusia. Fue capturado por el agente Shin Kasady, conocido también como Banshee de la Interpol, y entregado a la KGB, que quería experimentar y tratar de crear un supersoldado similar al Capitán América, y Omega Rojo fue el resultado. Digamos que esto es lo básico para saber de este personaje. Ahora en la película, Red Guardian sería tomado cautivo y transformado en Omega Red como una forma de presentar el programa Weapon X en el UCM, por parte quizás del general Ross o de Dreykov, como venganza a Natasha. A su vez, suena como una manera increíble de allanar el camino para que lleguen los X-Men, con posibilidades de que Wolverine también sea sujeto de pruebas y de ahí conozcamos al X-Men favorito de muchos finalmente a este universo. También daría un claro conflicto para Black Widow, ya que alguien a quien ella considera familia se habrá convertido en un villano. Y como les digo, podría darse quizás en una etapa final de la película para que en una escena postcréditos lo veamos conectándose con demás proyectos.
¿Yelena muere? Esta teoría se ve ligada a raíz de que en la película veríamos a Natasha y Yelena formando una relación de hermandad tan fuerte que ella en algún momento por un ataque inesperado en contra de Nat, Yelena terminaría muriendo con tal de sacrificarse por su hermana. Algo así como a Marvel le gusta jugar con nuestros sentimientos, como las veces que ha matado a Loki, Quicksilver, Spider-Man, Iron Man y bueno, me puedo quedar todo el tiempo hablando de cuántos personajes ha matado Marvel. Haré esto todo el día. Además de que por esta razón es que Natasha utiliza el traje de Yelena en Infinity War a manera de homenaje con su hermana. Y adicional es por eso que ella decidió sacrificarse por sus amigos y el resto del universo en Avengers Endgame. Aunque claro que esto es un 50-50, ya que si Yelena no muere, pues en la escena postcréditos u otra escena final tendríamos cameo de Falcon y el Soldado del Invierno. Como les mencioné en el video de preguntas y revelaciones de Falcon y el Soldado del Invierno, una pregunta que nos dejó la serie es el por qué no apareció Yelena, ya que la actriz Florence Pugh tuvo un cameo grabado para la serie que se descartó. Les voy a colocar el fragmento del video. Como sabemos, tanto Steve Rogers como este personaje tuvieron cameos grabados para esta serie, pero que por alguna razón no salieron. El del Cap seguimos sin saber por qué, pero el de Yelena es fácil de responder, ya que como sabemos en el 2020 se tenían presupuestadas las películas de Black Widow, Shang-Chi y Los Eternos, pero que por las condiciones mundiales no pudieron estrenarse. Es por eso que las series debieron cumplir ese papel de renovar la emoción de los fans, así como llegó WandaVision. Y al aún no poderse estrenar Black Widow, en el momento en que ya estuviera estrenada Falcon y el Soldado del Invierno, este cameo no salió, porque revelaría un gran spoiler de la película. No podría especular de qué, ya que en sí no sé en qué capítulo ni en qué momento saldría esta escena. Lo más probable es que con el estreno de Black Widow, Marvel revele esta escena, para que la veamos, pero sin contarla como parte de la serie, o tal vez sí. Como dije, la decisión es de ellos. A raíz de eso, planteo que con todo el tiempo de retraso que tuvo la película se pudieron haber hecho modificaciones con respecto a las escenas finales y sobre todo con la segunda o única escena postcréditos. Es por eso que esa descartada escena tendría más sentido con lo que veríamos en la película, además de estar estrenada Falcon y el Soldado del Invierno, incluso con pistas de más proyectos del futuro como los Thunderbolts, pero hay que esperar. Yo ansío ver este cameo en la película, ya que sería un buen agregado para la cinta. General Ross. Mucho se ha especulado acerca del papel y rol que tendrá el personaje de William Hurt en la película. Muchos pensamos que quizás como Red Hulk, pero si realmente lo vemos desde ese punto es técnicamente imposible y además afectaría directamente lo que hemos visto en Infinity War y como tal en el presente en línea que tenemos en el UCM. Por lo cual, gracias a un libro que parece ser de la película, se ha escrito qué papel tendrá Ross en la película. Bueno, su ego tiene que coincidir con los músculos de Hulk. Pienso en la fatiga que se instaló después de que hacer su gran movimiento para controlar a los Vengadores en Civil War y terminó creando un gran problema y una gran brecha. Creo que en su cabeza Ross probablemente sea una persona que fantasea con sí mismo. Imagino cuando estaba luchando con Hulk se veía como un soldado conquistador, dando la vuelta al mundo, pero las cosas se han vuelto más complejas y difíciles. Siempre hay un sentido de dignidad en lo que está haciendo, pero creo que él es el soldado en la última colina en este punto. Está rodeado y solo está tratando de proteger su forma de vida, y la forma en que puede contraatacar el mundo combatiente sería capturando a Natasha Romanoff. Esta en sí es la descripción que se ha dado esto debido a que ella firmó los acuerdos pero luego los traicionó dejando escapar al Cap, así como Tony le dijo en Civil War. T'Challa le dijo a Ross lo que hiciste, así que vendrán por ti. En sí, sería un papel un poco innecesario, aunque claro que puede cambiar radicalmente en la película, o quizás en una escena postcréditos cuando él comience a reclutar a los Thunderbolts, comenzando con Yelena. Habrá que verlo en la película. ¿Realmente está viva? Bueno, de tantas teorías que existen de que supuestamente Natasha no ha muerto, era imposible no incluir una. En lo personal, para mí Black Widow murió en Endgame, y punto. No hay razón de que el Cap devolvió la gema y por eso Natasha regresó, o que Iron Man la revivió con su chasquido, ya que Hulk lo hubiera hecho. Pero bueno, una teoría que se me hace más lógica es la que se refiere a la tecnología conocida como el velo fostático, que le permite cambiar su cara y hacerse pasar por uno de los miembros del Consejo Mundial de Seguridad, el Capitán América y el Soldado del Invierno.
Según esta teoría, este velo podría volver a aparecer en Black Widow y ser utilizado para cambiar caras de las dos hermanas y así derrotar a Taskmaster. Y como Yelena y Natasha fueron entrenadas en la habitación roja, ambas tienen los mismos movimientos de lucha, por lo que sus compañeros no deberían notar en eso ninguna diferencia. De llegar a ocurrir, significaría que Natasha Romanoff sigue viva, pero haría que su supuesta muerte en Endgame pierda todo el poder de su sacrificio, además de que se sustenta con que en uno de los planos del tráiler Natasha parece estar llorando, mientras que Yelena parece estar sentada sin hacer nada y mirando al vacío. Esto o bien puede ser la muerte de Yelena, o bien puede ser cuando Natasha y ella cambian sus rostros con el velo, y por tanto quien en realidad muere es Natasha con la cara de Yelena, y para mantener esa mentira Yelena utilizó todo este tiempo esta tecnología, pero no sé, es la más lógica pero una de las más absurdas, así que en ningún momento de la película esperen realmente ver que Natasha revivirá ni nada, porque técnicamente ya sería quitarle peso a su sacrificio en Endgame. Además de que, ¿por qué razón Yelena utilizaría todo ese tiempo el velo fostático? Además de que esta será la última vez que veremos a Black Widow en el UCM. Así que, este sí es un adiós a este personaje. ¿Un villano más? Ya mencionados los 3 factores e individuos a enfrentar en la película, quizás podríamos añadir uno más, que de hecho ya mencioné. Y es que en la película podríamos tener un giro inesperado, con un personaje que será muy cercano en la historia, terminaría siendo un villano. No me refiero a Red Guardian, me refiero a Melina. Y es que si se dan cuenta en un plano del tráiler, ella parece estar en un lugar sola mirando hacia algún lado sospechosamente. Sumémosle que el personaje puede desarrollarse conflictivamente en su relación con Black Widow. Y si la teoría de Omega Red llegara a cumplirse, el factor que convertiría a Melina en una villana sería ese. Aunque claro que si esto no ocurre, ella en algún momento se terminaría convirtiendo en Iron Maiden. Esto en una escena post créditos. Y ya sé que dirán mucho que molesto con que estos personajes aportarán al futuro del UCM. Pero es que vamos, son muchos personajes para que por lo menos alguno aporte más de lo que esperábamos y no se quede solo en esta película. Eso sí sería una decepción. Nueva Black Widow. De todos los personajes que veremos en la cinta, Yelena parece ser la que tiene mucho más camino por recorrer. Y es que en las primeras críticas de la película se habla de que la escena postcréditos aporta lo que es el futuro de Marvel, y si me lo preguntan, considero que esta involucra a Yelena, por obvias razones. Pero si esto no llega a ocurrir, Yelena tiene todo para convertirse en la nueva Black Widow. En la película probablemente veamos a Yelena con el suficiente desarrollo de personaje como para verla después en una faceta de antiheroína en siguientes proyectos, ya que además de verla en Hawkeye, es más que obvio el hecho de que ella seguirá con el manto que su hermana dejó después de su muerte, tal cual no como una heroína y no como una villana, ya que el personaje no pinta del todo para eso. Es más bien ese concepto medio entre ambos que es el ser un antihéroe, y más allá de lo que hemos visto en la Black Widow de Scarlett Johansson, creo que la viuda negra de Yelena se puede adaptar más a esta definición del personaje. Escena postcréditos. Mucho se ha especulado acerca de esta, más aún con teorías absurdas o con unas bien sustentadas. Debido a lo poco que se ha revelado acerca de esta, la secuencia apunta a futuros proyectos de Marvel. Una teoría que de hecho encontré y que se conecta con algo que por este tiempo ha actuado en simultáneo es el hecho de que Thunderbolt Ross estaría reuniendo a un grupo de individuos para hacer misiones peligrosas y crear, por decirlo así, sus propios Vengadores, al fallar en su intento de controlarlos en Civil War. Debido a esto, es por eso que Abominación y otros villanos estarían libres en tiempos actuales del UCM, y que este grupo haya estado operando en tiempos simultáneos de Infinity War y Endgame, sin que la gente se dé cuenta, sumándole que Hawkeye ha pertenecido a este grupo. ¿Qué dirían si en su versión de Ronin haya sido quien guió al grupo en los 5 años de Infinity War hasta Endgame? O más bien que los guió por un tiempo y luego se desvió de su camino, y en la aparición de Yelena en su serie, lo que podríamos ver es que ella guía a este equipo y necesiten a Clint para alguna misión, y que de hecho en estos 5 años Ross también haya ideado la manera de replicar el suero de Hulk a su estilo, haciendo que en este lapso tenga la manera de convertirse de humano a Red Hulk y de Red Hulk a humano. Esta teoría básicamente lo que plantea es el hecho de que los Thunderbolts ya existen y que han estado operando durante este tiempo. La idea es que con la escena postcréditos de Black Widow sea el primer vistazo a este grupo. Con esto, con lo poco pero importante que la cinta tendrá que aportar para el futuro del UCM. Nuevos trajes.
Por último, en la película veremos a Natasha utilizando dos trajes en específico, o por lo menos serán dos los que hemos visto en los trailers. El primero será el traje que ella utilizó siendo agente de la KGB. En sí es una variación más del normal que hemos visto en las anteriores películas. En sí es el traje negro con el cinturón de color amarillo y en el centro el logo de Black Widow rojo. Y estoy seguro de que es el que ella utilizaba siendo agente rusa, ya que en un mismo póster vemos a Melina con el mismo traje. Más allá de hablar de este, que es más básico, hablemos del segundo traje. Este más que todo lo utilizará para la misión y funciones tácticas. Este proviene directamente de los cómics, apareció por primera vez en la serie limitada Black Widow Deadly Origin. Esta fue una historia que vio a Black Widow siendo perseguida. La serie la envió por todo el mundo mientras luchaba contra una conspiración diseñada para matar a muchas personas significativas, incluyendo a Daredevil, Hawkeye, Hércules, entre otros. No este Hércules, sino este, en Marvel también hay un Hércules. Durante la serie, Black Widow tuvo que luchar contra un grupo llamado los Ice Peak Protocols, y sus batallas con ellos la llevaron desde Rusia al espacio, y fueron sus aventuras en Rusia las que requirieron su nuevo traje blanco. Este básicamente poseía una mayor movilidad en terrenos de nieve, no solo en su composición exterior, sino dentro de este, ya que mantiene a su portador con una temperatura interna normal para que no le afecten las extremas temperaturas a -0 grados, que fue lo que pasó en esta historia. Si bien no se ha explotado mucho de este en los cómics, en la película, como vimos en el tráiler, lo utilizará en una zona de combate con ambiente frío a bajas temperaturas. Y es que no solo ella lo utilizará, sino también Yelena y Melina. Son varias cosas que especular de la película, y es una cinta que nos ha tenido muy intrigados. Sea como sea, el viernes descubriremos finalmente qué ha preparado la película para nosotros y si realmente valió la pena la espera. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que esperas de la película en los comentarios. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.